Dios les bendiga, hermanos. Cantemos un himno que se llama En el Monte Calvario. Dice, el cual gozó por nosotros sufriendo en la cruz. En el Monte Calvario se vio una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Oh, yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Benditas sean estos himnos, que sean para la honra y gloria de nuestro Señor. Así abramos nuestras Biblias de la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis, el libro profético, la revelación de Jesucristo. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis y dice, la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis viene derivado del griego, que significa revelación. ¿Qué es revelación? Son sucesos que van a ocurrir. Dice, las cosas que deben de suceder pronto. Las reveló por medio de su ángel, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es una revelación? ¿Qué son? Son las cosas que deben de suceder pronto. Las reveló por medio de su ángel, porque el tiempo está cerca. El tiempo se está agotando y el tiempo está cerca. La venida del Señor Jesús está a las puertas. La revelación de Jesucristo por medio de su siervo, para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Son aquellos que estaban con el Señor Jesús. Eran sus siervos. ¿Por qué? Porque ellos anduvieron con Jesús y el Señor Jesús les quería revelar. Le quería revelar al profeta Juan las cosas que deben de suceder pronto. Las cosas que deben de suceder pronto. ¿Por medio de quién las mandó? Por medio de su ángel. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿A su siervo a quién? ¿A su siervo qué? A su siervo Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué es testimonio? Testimonio es demostrar con veracidad de un hecho por ser un testigo. El profeta Juan pudo ver las cosas que van a suceder en el futuro. Estuvo presente, pudo ver las cosas que van a suceder. Es un testigo, aquel que estuvo presente en lo que va a acontecer. Que ha dado testimonio de qué? De la palabra de Dios. Que el profeta Juan había dado revelación de parte del Señor Jesucristo a su pueblo. Que ha dado testimonio, ¿de qué testimonio? De las cosas de las que ha visto.
El profeta Juan les iba a dar testimonio de las cosas que debían de suceder pronto, que las envió por medio de su ángel al apóstol Juan. Las cosas que deben de suceder pronto. Y había dado testimonio de qué, de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas. Dio testimonio de qué, de todas las cosas que ha visto y del testimonio de Jesucristo. Que dio testimonio acerca de la palabra de Dios, acerca del Salvador. Dio testimonio de las cosas que van a suceder pronto en el mundo, que van a acontecer en el mundo. Juan era un testigo que había visto las cosas que iban a suceder pronto en el mundo. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, el tiempo está a las puertas. ¿Por qué les dice bienaventurados? ¿Por qué? ¿Qué significa bienaventurados? Bienaventurado es una persona afortunada, una persona que está feliz. Pero ¿por qué les dice bienaventurados? El que lee. ¿Por qué? Porque por medio de su apóstol Juan iban a poder ver las cosas que van a suceder en el futuro. Por eso son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor promete, el Señor promete en su palabra promesas a sus hijos. Promete cosas a sus hijos por medio de su apóstol Juan. ¿Por qué bienaventurado? Porque es afortunado. ¿Por qué? Porque pueden ver las cosas que van pronto a suceder. ¿Por medio de quién las envió? Por medio de su profeta y por medio de su ángel. Cada testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Dice, bienaventurados los que oyen que esta profecía. La profecía, ¿por quién fue traída? ¿Por medio de quién? Por medio de su ángel. Pero ¿quién fue el que le enseñó estas cosas a Juan? Fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque la profecía fue inspirada ¿por quién? Por Jesús. Fue inspirada por el Espíritu Santo, que había predicho las cosas que deben de suceder en el futuro. Bienaventurado, dice, los que oyen esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Dice, bienaventurados los que guardan las cosas de ella, de la profecía, en ellas escritas. Tenemos que guardar las cosas que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida eterna. Dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo se está agotando. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo vengo pronto, dice. Yo vengo pronto. ¿Y qué significa pronto? Que viene rapidísimo. Que viene en una velocidad rápido. Que viene pronto, que está cerca. ¿Por qué? Porque se acercan, ¿qué? ¿Qué es lo que se acerca? Bienaventurados los que oyen esta profecía, porque a través de esa profecía muchos van a acercarse a Jesucristo. ¿Por qué son bienaventurados? Porque a través de esa profecía muchos se van a convertir a Jesucristo. Bienaventurados, ¿por qué? Porque son dichosos de saber lo que va a acontecer. Son dichosos de saber y por eso se preparan, porque saben que el tiempo está cerca. Vemos en el capítulo 9, versículo 4, capítulo 1 de Apocalipsis, podemos ver que dice, salutaciones a las 7 iglesias. Esta palabra viene del latín, que significa saludo. Que decía el apóstol Juan, saludos a las siete iglesias. Salutaciones a las 7 iglesias. Significa saludos. Saludos a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. Que están en Asia. Que están en el medio
en el Medio Oriente, a las iglesias que están en Asia. Habían 7 iglesias, hermanos, que estaban en Asia. Estaba la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estaban 7 iglesias y decía el apóstol: saludo a las 7 iglesias que están en Asia. Pero cuando el apóstol Pablo no se refería a iglesias hechas de mano, no, sino se refería a ciudades. En esas ciudades estaban cristianos, en esas ciudades. Por eso decían, el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, que estaban en Asia, pero no se refería a iglesias, sino se refería a ciudades, a la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en Pérgamo. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son los edificios, la iglesia son los cristianos, pero la iglesia no es en sí un edificio, no. Eran los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. La iglesia no está compuesta de un edificio, no, la iglesia está compuesta de los creyentes. Todos los creyentes somos la iglesia del Cordero, somos la esposa del Cordero. Y decía, saludos a las 7 iglesias que están en Asia, hermanos. Podemos ver que todo lo de Asia son países que están en el Medio Oriente, que son Afganistán, Irán, muchos lugares que están en Asia, muchas ciudades que son del Medio Oriente. Decía Juan, un saludo, dice, a las 7 iglesias, dice, que están en Asia. Dice, les damos gracia y paz a vosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podemos ver que este ángel que el Señor Jesucristo mandó, iba a mandar un mensaje ¿a quién? A las 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Por qué? Porque tenía que revelar las cosas que debían de suceder pronto. ¿Y a quién se las mandó? Las mandó por medio de su ángel, al profeta Juan. Y el profeta Juan dio revelación de las cosas que le había hablado el Señor de Jesucristo por medio de su ángel al profeta Juan. Las cosas que debían de suceder pronto en el futuro. Todas estas cosas que están escritas en el Apocalipsis son las cosas que deben de suceder pronto. Todas estas características de las 7 iglesias son las características de las iglesias de hoy. Son las características de las iglesias de hoy. Las iglesias están como las iglesias que estaban en este tiempo. Y dice, un saludo a las 7 iglesias, gracias y paz a vosotros. Dice, del que es, del que era y del que ha de venir. El Señor, hermanos, del Señor depende todo, hermanos, el presente, el pasado y el futuro. Las cosas que sucedieron en el presente, las cosas que sucedieron en el pasado y en el futuro, todo el Señor tiene el control de todo. ¿Cuáles cosas? Las cosas que van a suceder pronto. Las iglesias de Asia están, los países que están en Asia, que está compuesto de 48 países. Pero el Señor decía, he aquí el que es, el que era y el que ha de venir. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir? Esa es una expresión literal. Una expresión de que de Él depende el pasado, de que de Él depende el presente y de que de Él depende el futuro. De Él depende todo el pasado. Nada pasa sin que Dios
no lo permita. Dios tiene el control del presente, del pasado y del futuro. Las cosas que suceden es porque Dios las permite con un propósito. Él permite las cosas que sucedieron en el pasado, fueron por obra de Dios, el presente, el pasado y el futuro. Porque Él es un Dios de presente, Él es un Dios de pasado y es un Dios de futuro. Él tiene el control del tiempo, del presente, del pasado, del futuro, de lo porvenir y de lo que va a acontecer. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Quiénes son esos espíritus? ¿Quiénes son esos espíritus que están delante del trono de Dios? Porque habla de 7 espíritus, pero no se está refiriendo a las 7 iglesias, no, sino se está refiriendo a espíritus. Los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, pero no se está refiriendo a los ángeles, no se está refiriendo a los arcángeles, serafines o querubines, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a la Trinidad. ¿Quiénes son? ¿Qué es la Trinidad? Son espíritus, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los espíritus de la profecía. Jesús es el espíritu de la profecía. Ellos son los 7 espíritus que están delante de ¿quién? Del trono de Dios. ¿Por qué no son los ángeles? Porque los ángeles no pueden comunicar ¿qué? No pueden comunicar la salvación ni la gracia. Solo Jesús, porque Él es el espíritu de la profecía. Entonces no son ángeles, no son arcángeles, no son querubines, no son serafines, no son ángeles celestiales, no. Sino es el Señor Jesucristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son el Espíritu, son los 7 espíritus. Estos también tienen que ver con los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Vayamos a Isaías 11:2, de nuestras Biblias, de la palabra de Dios. Isaías 11:2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, los 7 espíritus que están en donde, que están delante de quién, del trono de Dios. Estos son los aspectos de Dios. El espíritu de Jehová está, el espíritu de sabiduría, número 1. El espíritu de inteligencia, número 2. El espíritu de consejo, número 3. Y el espíritu de poder, número 5. El espíritu de conocimiento, número 6. Y el temor de Jehová, número 7. Contemos otra vez los aspectos de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Son los aspectos de Dios. El espíritu también, cuando se refiere a los espíritus, se refiere al espíritu de la profecía. ¿Y quién es el espíritu de la profecía? Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Número 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un bastajo retoñará de sus raíces, y reposará él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Podemos ver que tiene 7 aspectos, y aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis, versículo 1, se habla de 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y podemos ver que esos son los aspectos de Jesús, los aspectos de Dios, que son el espíritu de sabiduría, de consejo, de temor de Jehová. Son 7 espíritus, pero se refiere a aspectos del Señor Jesucristo. No pueden ser ángeles, porque los ángeles no traen la gracia. Quien trae la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Son 7 espíritus que están delante de ¿qué? De su trono. Que están delante de su trono. Podemos ver que se refiere también a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos son espíritu. Se refiere a los 7 espíritus, y son 3 espíritus, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Se refiere a los atributos de Dios. A los atributos de Dios, que Él tiene 7 atributos. Tiene temor de Jehová. Si tenía más atributos, nos dice en Isaías 11:2. Pueden checar en su Biblia, en Isaías 11:2, y pueden ver los atributos de Dios, que son 7 aspectos que el Señor tiene, 7 atributos que Él tiene. Y de Jesucristo fiel. De Jesucristo fiel. ¿Qué significa fiel? El Señor Jesucristo siempre fue fiel. ¿A qué? A su palabra. Él siempre ha sido fiel con sus hijos. Porque Él comunicó, el Señor Jesucristo comunicó, es un testigo de qué? De las cosas que deben de qué? De suceder. Un testigo es aquel que revela algo que ha de suceder. Un testigo es aquel que ha visto algo que va a suceder pronto. Y Jesús es el testigo porque Él vio y Él le reveló a su profeta Juan. Y el ángel le dijo al profeta Juan por medio de Jesucristo que las cosas que tenían que suceder en el futuro. Porque de Él viene el espíritu de la profecía. Él fue el que reveló todas estas cosas, el Señor Jesús. Las cosas que deben de acontecer, que deben de suceder pronto. Las cosas que deben de suceder pronto las reveló al profeta Juan. Él es el primogénito. Sabemos que el Señor Jesucristo, Él es el primogénito. ¿Por qué? Porque Él es el alfa, Él es el omega. La letra A viene del alfabeto, que es la primera letra del alfabeto. Entonces por eso el Señor, Él es el principio. Sin Él nada hubiera existido, porque Él siempre ha existido. Su existencia siempre ha existido, el Señor Jesús. Él siempre ha estado con el Padre. Él ha estado con el Espíritu. Siempre han estado ellos tres juntos. Ellos son eternos, siempre han existido desde la creación. Y antes de la creación siempre han existido. Podemos ver que el Señor en su palabra, en Juan 1:1, nos dice que Él es el verbo. Que sin Él las cosas que hay, nada no hubiera sido hechas. ¿Por qué? Porque Él es el principio. Dice, en el principio era el verbo. El verbo siempre ha existido. Y el verbo, ¿quién era el verbo? El verbo era el Señor Jesucristo. Y el verbo era ¿con quién? Era con Dios. Y en el principio con Dios. Y todas las cosas que fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque todas las cosas que fueron hechas, ¿por quién fueron hechas? Por el primogénito, por el verbo. Él es el principio. Él siempre ha existido, no tiene explicación su existencia. Él siempre ha estado con nosotros desde el principio hasta el fin del mundo. En Él está la vida y Él es la luz. Él es el verbo, Él es el principio. Y por Él fueron hechas que creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, sean dominios, sean potestades, sean principados y huestes de las huestes de maldad. Todas las cosas fueron hechas por manos del primogénito, de Jesús, el verbo, el principio y el fin. Por Él fueron creados los ángeles, fueron creados los seres humanos, fue creado todo lo que hay en el universo, y todas las cosas tienen que estar sujetas al verbo, al creador de las cosas. Podemos ver también en la palabra de Dios, en San Juan 8:58. 8:58. Podemos ver que el Señor siempre ha existido con el Padre. El Señor siempre ha estado presente en la creación, desde el principio hasta el final. Podemos ver que el Señor les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y dice, y respondieron entonces los judíos y le dijeron, tú que eres samaritano y tienes demonio.
Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió de los profetas y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eras caso tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Y quién te haces a ti mismo? Y respondiendo Jesús: si yo glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mas yo glorifico a mi Padre, y Él es quien me glorifica. Y vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso. El Señor conoce a su Padre, desde la creación ha estado con Él. Pero yo le conozco y ustedes no lo conocen. Mas vuestro padre Abraham se gozó de lo que había de ver en mi día, y lo vio y se gozó. Aún no tienes 50 años. Aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesucristo, antes de que los profetas llegaran, antes de que llegara Abraham, antes de que llegara Moisés, el Señor era el primogénito. Él es el primero y Él es el último. Decían: ¿cómo puedes tú decir que eres mayor que nuestro padre Abraham si aún no tienes 50 años? Sabemos que llegó primero el Padre Abraham, pero aquí estamos hablando de la existencia eterna del Señor Jesucristo, que Él en su eternidad siempre ha existido, siempre ha estado desde la creación de la humanidad. Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el último. Y por Él todas las cosas tienen que estar sujetas al Creador. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué decía eso el Señor Jesús? Porque Él estaba hablando de la eternidad, que Él siempre ha estado con el Padre desde el principio. Él es el primogénito. Él siempre ha estado con su Padre celestial. Podemos ver también en la palabra de Dios, en Mateo 1:25, que Jesús era el hijo primogénito, de José y de María. En Mateo 1:25, Él siempre ha existido desde la eternidad. El Señor ha estado con el Padre. Mateo 1:25. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién era su hijo primogénito? Y su nombre era Jesús. Aquí estamos hablando que Jesús fue el primer hijo de María y de José. Pero aquí estamos hablando de la eternidad, que el Señor Jesús siempre ha existido con el Padre. Siempre ha estado con Él. Siempre ha estado con el Padre desde la creación. Él ha estado. Porque si vemos en la Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siempre han estado desde la creación del mundo. Siempre han estado juntos. Siempre han hecho todo en conjunto. Son un solo Dios. Trabajan en conjunto. Regresemos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Bueno, ya vimos que Él es el primogénito, que Él es, el que era y el que ha de venir. Que Él es el espíritu de la profecía y que las cosas las reveló ¿por quién? Por medio de su ángel, ¿a quién? A su profeta Juan. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito ¿de qué? El primogénito de los muertos. Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él va a revivir a los muertos. Él los va a revivir. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Pero ahora Él vive. ¿Por qué? Por los siglos. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Por siempre. Él es el primogénito de los muertos. Él es el testigo fiel. Y es el soberano ¿de qué? De los reyes de la tierra. Él es el soberano.
Él es el soberano, hermanos. Dice la palabra de Dios que el mundo tiene que estar bajo autoridad. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pone reyes y quita reyes. Pone autoridades y no pone autoridades. Porque todo está bajo el control de Dios. El mundo está bajo el dominio de Dios. Si Dios quiere, quita reyes. Si Él quiere, pone reyes. Y si Él quiere, no pone. La creación tiene que estar sujeta a Dios. Porque Él es el soberano. Por Él fueron creadas todas las cosas. Nos dice en Apocalipsis 9:15. Apocalipsis 9:15. 9:15. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. El mundo va a estar bajo el dominio de Dios. Nos dice en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas las cosas, sean dominios, sean reyes, sean potestades, todo, hermanos, todo está bajo el control de Dios. Y un día todo el mundo va a tener que entregar su dominio a Dios. Cuando venga a reinar Jesucristo, el mundo va a estar bajo su dominio, bajo su poder. Todos van a tener que estar. La muerte va a estar bajo su dominio, va a estar bajo sus pies, porque Él es el soberano, Él es el todopoderoso. El mundo va a estar bajo sus pies cuando establezca su reino milenial, el reino de los 1000 años. El Señor tiene autoridad, aunque aún no sea rey, todavía no esté aquí en este mundo. Él tiene autoridad sobre los reyes que están ahorita en este mundo. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Si Él quiere quitar un rey, Él lo quita. Si Él quiere poner un rey, Él lo pone. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Y el mundo tiene que estar bajo el dominio del Creador. Nos dice en Apocalipsis 20:15. Dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes los que recibieron facultad de juzgar? Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Vemos que el Señor, cuando venga, establecerá su dominio, establecerá su soberanía. Él está sobre todas las cosas, sobre reyes, sobre todo. Y en ese tiempo el mundo tendrá que estar, el Señor reinando en ese mundo. Y todos tendrán que obedecer al Creador. Todos sus enemigos estarán debajo de sus pies. La muerte, el Satanás, el falso profeta y el anticristo, todo estará bajo su dominio. Los reinos, todos los reinos estarán bajo su dominio. Ya no habrá rebeldía porque todos tendrán que sujetarse al Creador, tendrán que sujetarse a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. El Padre, el Hijo, ellos tienen autoridad sobre todas las cosas porque ellos crearon todas las cosas, las que hay en el mundo. Ellos tienen autoridad. Porque vemos cuando el Señor Jesús le dice a Pilato: ninguna autoridad tienes sino la autoridad que mi Padre te da. Ninguna autoridad tienes si no te hubiera sido encomendada por mi Padre. Podemos ver que el Señor pone reyes y quita reyes. El Señor pone y quita. Le decía a Pilato: tú no tienes ninguna autoridad sino la autoridad que te da mi Padre. Mi Padre permite esto porque Él tiene la autoridad. Tú no permites nada, sino la única autoridad que tienes es la de mi Padre.
Él es el soberano, Él es el testigo fiel, el primogénito. Él es el soberano de los reyes, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor nos lavó por medio de su sangre, por medio del sacrificio de la derramación de sangre. Él era el Cordero, que el Cordero tenía el significado. Era el Señor Jesucristo que quitaba el pecado. Era el Cordero sin pecado, el Cordero que no tenía pecado. Y por medio de su sangre es que fuimos lavados, por medio de Él que nos amó, por medio de su palabra es que obtuvimos la salvación, y por medio del Espíritu Santo obtuvimos la salvación. Por medio del agua, el que no nace del agua no puede conocer a Dios. Por medio de su palabra, por medio de su sangre fuimos lavados y fuimos transformados. Y por medio de su gracia, por medio de su misericordia, que Él pagó el precio para morir por nosotros en la cruz y lavarnos. Porque dice, Él nos lavó, Él nos limpió, pero no está refiriéndose a que nos lavó físicamente, sino espiritualmente. Él nos lavó de nuestros pecados. Con su sangre nos hizo llegar a la perfección y a la santidad. Porque sabemos que nadie es perfecto, pero por medio de la sangre de Jesús podemos entrar al cielo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice nos hizo sacerdotes por quién? Para Dios, su Padre. El creyente es sumo sacerdote. ¿Por qué el creyente es sumo sacerdote? Porque Jesús es el sumo sacerdote. Entonces Jesús es el sumo sacerdote. Entonces nosotros ¿qué somos? Somos sacerdotes. El cristiano tiene muchos nombres. Cristiano, sacerdote y otros nombres que les pusieron los del camino. Los bautizadores. Tienen muchos nombres los cristianos que les fueron poniendo. Pero por medio del Señor Jesucristo, nosotros los creyentes somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque cada día hacemos sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales quiere decir que cada día hacemos sacrificios por vencer esa carne que no quiere agradar a Dios. Cada día hacemos sacrificios como los sacerdotes para vencer a la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere agradar lo malo, quiere agradar los deseos que a nuestra carne le gusta. Pero nosotros hacemos sacrificios, ¿por qué? Porque somos sacerdotes. Hemos sido sacerdotes por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Los creyentes somos sacerdotes, somos reyes por medio de Jesús. ¿Por qué somos reyes? Porque Él es el Rey de Reyes. Y si Él es el Rey de Reyes, nosotros somos reyes también. Si Él es sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Porque Dios nos llamó, dice Pedro, Dios nos llamó a un sacerdocio ¿qué? A un sacerdocio real. El Señor va a haber un sacerdocio en el cielo. ¿Por qué? Porque en Pedro dice, Dios nos llamó ¿qué? A un sacerdocio real. Va a haber sacerdotes, hermanos. Nos llamó a un sacerdocio real. En ese lugar ya no va a haber templos. ¿Por qué? Porque el templo va a ser el Señor Jesús. Pero el Señor va a poner reyes, va a poner sacerdotes. Los creyentes se convierten en sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote. ¿Y por qué somos sacerdotes? Porque somos administradores. Administramos. Hacemos sacrificios. ¿A sacrificios de qué? Sacrificios, pero no sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales. Hacemos una vida de sacrificios.
Sabemos que las obras no salvan, pero hacemos sacrificios. ¿Por qué? Porque vencemos a la carne. Nos hemos convertido en reyes y sacerdotes. A Él sea su imperio por los siglos de los siglos. Y he aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá. He aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá. Aquí está hablando de la segunda venida a la tierra. Podemos ver que dicen que lo verán venir ¿con qué? Con poder y gloria. Y todo ojo, todo lo van a ver viniendo ¿con qué? Con poder y gloria. ¿Quiénes lo van a ver? Dice la palabra de Dios. Los que los traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice en San Juan 1:11 al 12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos, vino a las primicias, pero los suyos no lo recibieron. Y cuando lo vean venir en las nubes, van a hacer lamentación, porque lo rechazaron, no lo aceptaron. Y lo verán venir con poder, lo verán venir con gloria, lo verán venir con su ejército viniendo hacia la tierra, y todo ojo le va a ver. Y el pueblo judío, los 144,000 sellados, y los demás judíos van a hacer lamentación, y se van a lamentar de haber negado al Señor Jesús. Se van a lamentar de haber negado al Señor Jesús. Se lamentarán porque dirán, en verdad Él era el Hijo de Dios. Y lo verán venir con poder y gloria, y con sus propios ojos lo van a ver venir. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando lo vean venir, van a llorar, van a hacer lamentación, porque dirán, no creímos en Él, no creímos en el Hijo de Dios. Pero cuando lo vean venir, se van a arrepentir de todo lo malo que hicieron con el Mesías. Harán lamentación y van a llorar y van a decir, en verdad, Él era el Mesías, Él era el enviado de Dios. Y lo verán venir ¿en qué? En las nubes del cielo. Y dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa es la primera letra del alfabeto. El alfa es el alfa de la manada. Sabemos que los animales tienen manadas, y hay un líder en la manada, y Jesús es el líder. Él es el líder espiritual de todos los hijos de Dios. Él es el principio, Él es el último, y Él es el fin. Porque por Él nada de lo que está hubiera sido hecho si no hubiera sido por la mano de Dios. Él es el omega, Él es el último, y Él es el fin. Él es el sello de la profecía. Y dice, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él es el último. El omega esa es la última palabra del abecedario, que viene siendo el omega. Él es el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas, siempre ha existido. Y el fin, porque Él no tiene fin. Él siempre ha estado en el principio y en el fin, en el presente, pasado y futuro. Él es el que era y el que ha de venir, el que es el presente, el que es el presente, el que era, el pasado y el futuro. Presente, pasado y futuro. Cuando dice que el que es el presente. Cuando dice el que era, es el pasado, y el que ha de venir es un futuro. ¿Quién ha de venir? ¿Quién ha de venir? ¿Quién, hermanos? El todo, ¿quién? El Todopoderoso.
Al Señor se lo conoce por muchos nombres. Se le conoce por el Todopoderoso. Se le conoce por Elohim. Se le conoce por otros nombres diferentes. Elohim significa Dios. Elohim significa Dios. Es una palabra judía. El Shaddai viene siendo el Todopoderoso. El Todopoderoso significa el Shaddai. Son palabras en hebreo. Como esta palabra que dice salutaciones, está escrita en latín. Dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Ahora hermano, dice su palabra, dice: yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Patmos, y por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Podemos ver que el apóstol Juan estaba en una isla llamada Patmos. Una isla llamada Patmos. ¿Y por qué estaba ahí, hermanos? ¿Por qué estaba encerrado en esa isla llamada Patmos, en esa cárcel? Dice: yo pasé tribulación. ¿Por qué? Por la paciencia de Jesucristo. Por la paciencia de Jesucristo. ¿En dónde estaba el apóstol Juan? Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Pero por qué causa? ¿Por qué causa estaba el apóstol Juan en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. ¿Y del testimonio de quién? De Jesucristo. Por causa de predicar la palabra de Dios estaba el apóstol Juan en la cárcel. Por causa de haber dado testimonio de las cosas que debían de suceder. Por causa de haber predicado la salvación de Jesucristo, estaba padeciendo. Estaba en la isla llamada Patmos. Y yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo era la voz de Dios? Como de trompeta. Podemos ver que la voz de Dios es como la voz de una trompeta, como una gran voz. Decía: yo soy el alfa, yo soy el principio y yo soy el fin, el primero y el último. Dice: escribe un libro y lo que ves envíalo. ¿A quién? ¿A quién? Decía: ¿a las 7 qué? A las 7 iglesias que están en ¿dónde? En Asia. A Pérgamo, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Podemos ver que el Señor dice: envía el mensaje aquí a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que estaban en ¿dónde? Que estaban en Asia. Que estaban en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Dice: volví para ver ¿qué? ¿Cuál? La voz que hablaba ¿con quién? Conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Y quién estaba en medio de los 7 candeleros? Estaba un círculo, hermanos. Y en medio estaba el Señor Jesucristo. En medio de esos 7 candeleros. Y había uno semejante ¿a quién? A un hombre. Al Hijo del Hombre, a Jesús. Y vestido de una ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Con una ropa que estaba hasta los pies. En medio estaban los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué son candeleros? Los candeleros eran lámparas. Y podemos ver que los candeleros es una representación de las iglesias. Los candeleros son una representación de Jesucristo. Porque ¿qué es Jesucristo? Él dice: yo soy, Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que anda en mi luz no andará ¿en qué? En tinieblas. Entonces los candeleros tienen el significado del Señor Jesús, porque Él es la luz del mundo. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias de Éfeso. Jesús es el luminar. Él es la estrella. Es la luz del mundo. Y sus pies estaban ceñidos. Y su vestido estaba ceñido ¿hasta dónde? Hasta los pies. Y ceñido por el pecho ¿con qué? Con un cinto de ¿qué? De oro.
con un cinto de oro, ceñido ¿por dónde? Por el pecho. Por el pecho tenía que un cinto de oro. ¿Y su cabeza cómo era? Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Eran blancos como qué? Como la blanca lana y como nieve. ¿Sí saben cómo es la blanca lana, verdad? La blanca lana, hermanos, es algo blanco, hermanos, como la nieve. Como el color de la nieve, blanco, blanco. Como la lana de las ovejas que tienen las ovejas, así. Sus cabellos eran blancos. Eran blancos, hermanos. Todo era blanco. Sabemos que lo blanco tiene que ver con pureza. Las lámparas tienen que ver con la pureza también. La luz tiene que ver con la pureza. Tiene que ver con la santidad. Por eso el Señor Jesús se representa en forma de un candelero. Se representa en medio de que sus cabellos son blancos. ¿Por qué? Porque Él es puro. Él es santo. Y el blanco significa pureza. El blanco significa santidad. El blanco significa limpieza espiritual. Por eso dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. ¿Qué significan sus ojos como llama de fuego? Los ojos de Dios, hermanos. Sabemos que el Señor es un Dios misericordioso, pero eso representa que también Él es fuego. Él es fuego consumidor. Él no solo es un Dios de gracia, sino Él es un Dios también que se enoja de que el mundo esté en el pecado. Y Él es fuego consumidor. El fuego también representa santidad. El fuego también representa fuego consumidor. Representa la ira de Dios. Y sus pies eran semejantes al bronce, bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz era tan potente que era como el estruendo de ¿qué? De muchas aguas, de muchos mares. Era potente su voz, como una voz de trompeta. Era su voz. Dice que estaba bruñido de ¿qué? Sus pies de que eran semejantes al bronce. El bronce es una lesión metálica que es de color marrón anaranjado. Y el bruñido es algo que brilla, que ha sido pulida y que está brillosa. Podemos ver que sus pies eran brillosos, como el anaranjado, como el color marrón entre rojo y anaranjado. Eran brillosos sus pies. Era luz sus pies. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra, ¿qué tenía a su diestra? 7 estrellas. Y de su boca tenía a su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué tenía en su diestra? ¿Qué tenía? 7 ¿qué? 7 estrellas. Y de su boca ¿qué salía? Una espada aguda. Cuando habla que sale una espada aguda, está hablando literalmente que sale una espada. Porque dice que con esa espada va a matar al falso profeta, al anticristo también. Con el resplandor de su venida. Con esa espada va a matar a quién, va a herir a quién, a las naciones, y las va a regir con vara de qué, con vara de hierro. Y su rostro era como qué, como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Podemos ver que el Señor Jesús, tanta es su luz es tan fuerte que su luz es como el sol, que su luz radia como el sol cuando resplandece en qué, en toda su fuerza. Cuando el sol está en su punto máximo de la luz, así el Señor es como una luz. Y por eso es que no podemos ver al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es luz. Y si nosotros viéramos a Dios, si nosotros lo viéramos cara a cara, si nosotros lo viéramos con nuestros propios ojos naturales,
¿Qué es lo que pasaría? Caeríamos muertos al ver el resplandor, al ver la luz, que su luz es como el sol, es más fuerte que el sol, ilumina más fuerte que el sol. ¿Por qué? Porque dice que resplandece con toda su fuerza. Cuando dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando resplandece en toda su fuerza. Si usted viera al Señor Jesucristo, puede quedar ciego, puede perder la luz de sus ojos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, cuando iba a perseguir a aquellos cristianos que estaban en Damasco, por qué creen que el apóstol Pablo perdió la vista? Porque el Señor se le apareció a Pablo y Pablo perdió ¿qué? Pablo perdió la luz de sus ojos, porque el Señor es como el sol. Si nosotros vemos al Señor, podemos perder la vista. ¿Por qué? Porque el Señor es como una luz, resplandece como el sol con toda su fuerza. Y si nosotros viéramos al Señor Jesús, no podríamos verlo directamente. Tendríamos que agachar nuestra mirada y tendríamos que cerrar nuestros ojos, porque no podríamos verlo directamente a los ojos, a la cara, al rostro, porque Él es luz. Y cómo alguien puede verlo. Muchas personas han dicho que han visto al Señor Jesús, que han tenido encuentros con el Señor Jesús cara a cara, pero nadie puede ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque Él es luz. Si el Señor no puede aparecerse a una persona, porque si Él se aparece a una persona, esa persona puede perder la vista. Porque el Señor es como el sol, es resplandeciente. Tanto así es su luz, tan fuerte que podemos quedar ciegos al ver la luz del Señor Jesús. Porque cheque lo que pasó, dice, cuando lo vi, lo que le pasó al profeta Juan, cuando lo vio cayó muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Que puso su diestra, puso su mano sobre él, su mano. Y luego dice, sobre mí diciendo, no temas, dice, no tengas miedo. Y dice, yo soy el primero y yo soy el último. Yo siempre he existido y yo soy el fin. Yo soy el que estuvo, el que vive y el que estuvo muerto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió, pero revivió y venció a la muerte. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y ahora vivo, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Cuando se refiere a siglos, ¿a qué se refiere a siglos? Cuando hablamos de siglos, hablamos de 100 años. De 100 años. Un siglo son 100 años, otro siglo son 200 años, otro siglo son 300 años, otro siglo más son 400 años, un quinto siglo más son 500 años. Cuando hablamos de siglos, hablamos de 100 años. Entonces él dijo, yo vivo, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. O sea que vive por siempre. Él por toda la eternidad, él nunca ha muerto. ¿Por qué? Porque él resucitó. ¿Y qué hizo? Venció a la muerte. ¿Y ahora qué? Y ahora vive, ¿por qué? Vive por siempre. O sea, por los siglos de los siglos. Para siempre Él existe. Porque Él estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Y quién tiene las llaves? Dice, yo tengo las llaves ¿de qué? De la muerte. O sea que Él tiene las llaves de la muerte. Él es el único que puede darnos la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Entonces, ¿quién tiene las llaves para vencer a la muerte? El Señor Jesucristo tiene las llaves para vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque Él fue el único hombre que ha vencido ¿qué? Ha vencido la muerte. Y tiene las llaves ¿de qué? Del Hades. Tiene las llaves del infierno. Y esas llaves las tiene ¿para qué? Para cuando salgan las langostas, Él le va a dar la llave ¿a quién? Al diablo, y el diablo va a abrir la puerta del infierno. Porque ¿quién es el único que tiene la llave del infierno?
nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que tiene la